Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 23 responderemos: el Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto sacro? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombre que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una alegría poder compartir de nuevo con ustedes la palabra de Dios, esta palabra que por sí sola transforma nuestras vidas.
Hermano, la palabra de Dios es una palabra que tiene poder. Dice en el Evangelio de este día que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Hoy le pedimos al Señor que también nos conceda ese sentimiento, esa hambre y sed de estar junto a Él, buscarle, tener hambre de Él, como dice el salmista: Señor, mi alma tiene sed de ti. Esa gente buscaba a Jesús porque sus palabras les llenaba de vida, porque las palabras de Jesús eran palabras poderosas que expulsaban a los demonios, porque la palabra de Jesús era una palabra viva que animaba a cada persona, a cada enfermo. Dice también el Evangelio que los pescadores habían desembarcado, incluso habían lavado las redes. Ya habían terminado la jornada. Y ese día fue un día en el que habían tenido un fracaso. Y Jesús de nuevo, después de hablarles a la gente, les dijo a los que le habían prestado su barca: lleva la barca mar adentro y echan sus redes para pescar. De nuevo recordamos aquello que nos dijo Jesús: busquen primero el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Así lo vemos ahora plasmado en el Evangelio. Jesús primero les habla de la palabra. Les habla, les da sus palabras. Y luego viene la bendición. Simón, cuando Jesús les ordena: lleva la barca mar adentro, Simón le dijo: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Estaba diciendo y reconociendo que era un día de fracaso. Era una jornada fracasada. Pero también los discípulos habían sido conquistados por la palabra de Dios. Quizá en ese momento escucharon de nuevo aquello que Jesús nos ha dicho en el Evangelio: que todo es posible para el que cree. Y entonces Pedro, con tanta valentía, dijo: confiando en tu palabra, echaré las redes. Así como esos hombres, ¿cuántos ahora también están como desanimados, desalentados por las ventas, por el negocio, por lo económico que ahora acontece en tanta familia? Pero ahora es para volver a la palabra, confiar en la palabra de Dios, en la providencia de Dios, y poder decirle como Pedro: confiando en tu palabra, echaré las redes. Y dice el evangelista: así lo hizo. Y entonces se llevaron la gran sorpresa. Cogieron tal cantidad de pescados que no les bastó sus barcas. Tuvieron que pedir ayuda porque la bendición era tan grande. Así bendice Dios al que cree en su palabra. No solo basta para la gente que ha clamado con fe, que ha creído en su palabra, sino que también Dios bendice a aquel que cree en Él y a los que están en el entorno. Y por eso aquellos que también habían tenido esa mala experiencia de no agarrar pescados, se vieron bendecidos. Dice: vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían.
Al ver esto, Pedro se arrojó a los pies de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Esas palabras nos recuerdan las veces que nos hemos sentido inmerecedores de tanta bendición, porque nosotros somos tan poco agradecidos, somos tan frágiles para el pecado. Pecamos de pensamiento, pecamos de mirada, pecamos de omisión, pecamos de obra, en fin, somos tan vulnerables para el pecado. Y cuando vemos la acción de Dios en favor de nuestra vida, experimentamos lo de Pedro. No nos merecemos. Y el Señor le responde: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Aquel que se siente y se considera inmerecedor y por lo tanto muy agradecido, Dios abre nuevas puertas, nuevas bendiciones. Y Pedro, por ese gesto, recibe el don ya no de ser pescador de peces, sino ahora de hombres. Hoy le pedimos a la Virgen que también a nosotros nos permita ver su gloria, poder creer en su palabra y como consecuencia de esa fe y esa confianza en su palabra, poder ver la bendición de Dios en nuestra vida y luego reconocer que Dios cuenta contigo, reconocer que Dios cuenta con tu respuesta, que Dios tiene planes en favor tuyo y en favor de tanta gente que necesita de Dios. Que María Santísima nos atraiga hacia su Hijo. Y yo le bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Neftalí Rogel, y es un gusto para mí compartir con ustedes esta palabra en este canal de Católico Digital. Nos volvemos a encontrar mañana para escuchar y recibir el poder de Dios.